¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas parecen atraer milagros a sus vidas, mientras otras, a pesar de todos sus esfuerzos, permanecen atrapadas en ciclos de frustración y carencia? La respuesta podría estar más cerca de lo que imaginas, literalmente en la punta de tu lengua. Pero antes de continuar, por favor, presiona el botón de me gusta y déjame saber desde qué parte del mundo nos estás viendo hoy. Siempre es fascinante descubrir quién se une a nosotros desde diferentes rincones del planeta. En este momento, mientras escuchas estas palabras, existe un poder silencioso operando a tu alrededor, un poder tan antiguo como la humanidad misma, tan poderoso como la creación del universo y tan accesible como tu próxima respiración. Este poder no requiere títulos universitarios, no se compra con dinero, no se hereda de generaciones pasadas, y sin embargo, tiene la capacidad de transformar completamente el curso de tu existencia. ¿Alguna vez te ha pasado que repites constantemente frases como «nunca tengo suerte», «esto siempre me pasa a mí» o «no puedo con esto»? Si es así, quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar para siempre la manera en que percibes el poder de tus palabras. Vivimos en un mundo obsesionado con lo tangible, donde medimos el éxito por lo que podemos tocar, ver y acumular. Buscamos el oro en las montañas, guardamos nuestros tesoros en bóvedas y creemos que la verdadera riqueza se encuentra en lo que podemos poseer físicamente. Pero existe un oro diferente, un tesoro incorruptible que no se oxida con el tiempo ni puede ser robado por ladrones. El oro que fluye directamente desde el corazón humano a través de la palabra consciente. Cada palabra que pronuncias, cada decreto que sale de tus labios, cada afirmación que susurras en silencio, no son simplemente sonidos que se desvanecen en el aire. Son semillas poderosas plantadas en el suelo invisible del destino, semillas que inevitablemente germinarán y darán fruto en tu realidad física. La palabra no es solo un reflejo de lo que ya existe, es el arquitecto silencioso que moldea y dirige cada experiencia que vives. Imagina por un momento que cada frase que has pronunciado durante los últimos años hubiera sido cuidadosamente seleccionada, conscientemente dirigida, intencionalmente cargada de fe y propósito. ¿Cómo se vería tu vida ahora? ¿Qué realidades diferentes habrías creado? ¿Qué versión de ti mismo estarías viviendo en este momento? Lo que vas a descubrir ahora podría sorprenderte, porque estamos a punto de adentrarnos en uno de los secretos más antiguos y poderosos de la creación misma. Un secreto que los grandes maestros espirituales han conocido durante milenios, un principio que opera con la precisión de una ley física, tan exacto como la gravedad, tan confiable como el amanecer. Pero esto es solo el comienzo de un viaje extraordinario hacia el dominio consciente de tu palabra, hacia la comprensión profunda de cómo cada sílaba que pronuncias está literalmente moldeando tu realidad en tiempo real, sin que te des cuenta de la inmensa responsabilidad y el poder extraordinario que tienes entre tus manos. Durante siglos, la humanidad ha excavado montañas enteras en busca de metales preciosos, ha cruzado océanos peligrosos, persiguiendo fortunas, ha vendido sus principios por un poco de oro que eventualmente se desgasta, se pierde o se roba. Sin embargo, muy pocos han descubierto que existe un tesoro infinitamente más valioso fluyendo constantemente desde su propio ser interior, un oro que jamás se derrite bajo el fuego más intenso, que nunca necesita ser guardado en cajas fuertes porque no puede ser sustraído por ningún ladrón. Si este contenido está transformando tu manera de entender el poder de tus palabras, te invito a suscribirte a este canal. Aquí seguimos explorando juntos los secretos más profundos de la creación consciente, y cada video está diseñado para llevarte un paso más cerca del dominio completo de tu realidad interior. Este oro verdadero, este tesoro incorruptible, es la palabra hablada con entendimiento espiritual. Mientras el oro físico puede comprarte una casa, la palabra consciente puede darte un hogar. Mientras el oro material puede pagar medicinas, la palabra elevada puede restaurar tu salud completamente. Mientras las riquezas externas pueden abrir puertas en el mundo, la palabra alineada con la verdad puede abrir el reino de los cielos dentro de ti mismo. La transformación que estás experimentando en este momento, simplemente al escuchar estas revelaciones, no es casualidad.
Existe una ley operando en los bastidores de tu mente que la mayoría de las personas desconoce por completo, una ley tan precisa y confiable como la gravedad, tan exacta como las matemáticas, tan inevitable como el cambio de las estaciones. Esta es la ley del mentalismo, y una vez que comprendas su funcionamiento, nunca más verás tu vida de la misma manera. Todo lo que piensas, todo lo que dices, todo lo que crees con verdadera intensidad emocional, se convierte automáticamente en tu experiencia vivida. No se trata de una metáfora poética ni de una sugerencia motivacional. Es una ley natural que gobierna la manifestación de todo lo que existe en tu realidad personal. Piensa en esto por un momento. Cada situación que estás viviendo actualmente, cada circunstancia que te rodea, cada relación que tienes, cada nivel de salud que experimentas, cada estado financiero en el que te encuentras, todo eso fue primero una palabra, un pensamiento, una creencia que sostuviste con suficiente fuerza emocional hasta que se materializó en tu mundo físico. Esta verdad oculta explica por qué algunas personas parecen atraer problemas constantemente, mientras otras viven en un flujo perpetuo de bendiciones. No se trata de suerte, destino o favor divino arbitrario. Se trata de decisiones conscientes e inconscientes sobre qué tipo de palabras permites que habiten en tu mente y salgan de tu boca día tras día. El impacto de este descubrimiento es profundo porque significa que tienes mucho más control sobre tu destino de lo que jamás imaginaste. También significa que llevas mucha más responsabilidad de la que quizás estés cómodo aceptando. Cada queja que has pronunciado, cada declaración de limitación que has repetido, cada afirmación de carencia que has sostenido, ha sido una orden directa al universo para que te entregue exactamente eso. Pero también significa que cada palabra de fe que pronuncies desde hoy, cada decreto de abundancia que declares, cada afirmación de salud que sostengas, se convertirá inevitablemente en tu nueva realidad, porque esa es la manera precisa en que funciona esta ley universal. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque necesitas entender exactamente cómo distinguir entre las palabras que crean y las palabras que destruyen, y por qué tu manera actual de hablar podría estar saboteando sistemáticamente cada sueño que tienes para tu vida. Escribe en los comentarios: ahora entiendo el poder de mis palabras. La diferencia fundamental radica en la fuente desde donde nace cada palabra que pronuncias. Existe una revelación extraordinaria que cambia completamente el juego. La palabra afirmada, visualizada y declarada desde tu ser más elevado no es simplemente tu voz personal hablando al vacío. Es el instrumento perfecto a través del cual tu conciencia más pura moldea directamente la sustancia de tu realidad. Esta verdad oculta nos lleva a uno de los secretos más poderosos jamás revelados. Cuando aprendes a hablar desde lo que los antiguos maestros llamaban el Cristo interior, esa voz divina que habita en lo más profundo de tu ser, cada palabra que pronuncias se convierte en un comando directo al universo, cargado de una autoridad que trasciende cualquier limitación externa. Piensa en la diferencia entre el ruido y la música, entre el caos y la sinfonía. La mayoría de las personas habla desde sus miedos, desde sus programaciones heredadas, desde sus experiencias pasadas de dolor y limitación. Esas palabras, aunque suenen similares, vibran en una frecuencia completamente diferente a las palabras que nacen desde la verdad espiritual que vive en tu interior. Cada vez que declaras algo desde esta conciencia elevada, no estás simplemente expresando una opinión o compartiendo un deseo. Estás activando el mismo mecanismo de creación que dio origen al universo entero. Y aquí viene algo que podría revolucionar por completo tu manera de entender el poder de la palabra. Tu like en este video me dice que hemos creado una conexión real, que estas palabras no solo pasaron por tu mente, sino que tocaron algo profundo en tu alma. Ese pequeño gesto me confirma que este mensaje llegó exactamente a quien necesitaba escucharlo. Cuando observamos el relato más antiguo de la creación, descubrimos algo fascinante. El creador del universo no organizó ejércitos para conquistar el caos, no dictó leyes complejas para ordenar la materia, no utilizó fuerza bruta ni manipulación para dar forma a la realidad. Simplemente dijo 3 palabras: hágase la luz, y la luz fue.
Esa primera palabra no fue ruido casual dispersándose en el vacío. Fue un acto puro de creación consciente, intencional y dirigida. Esta revelación cambia todo porque significa que tienes acceso al mismo poder creativo que dio origen a las estrellas, que formó los océanos, que diseñó la complejidad perfecta de cada célula en tu cuerpo. La diferencia no está en la capacidad, sino en la conciencia desde donde decides usar esa capacidad. Tu transformación personal comienza exactamente en el momento cuando tomas la decisión consciente de elevar la calidad vibratoria de tus palabras. No se trata de cambiar tu vocabulario superficialmente, sino de conectarte con esa fuente interna de sabiduría que conoce la verdad sobre quién realmente eres y lo que realmente mereces experimentar. Este viaje hacia el dominio consciente de tu palabra requiere una reeducación completa de tu mentalidad. Durante años has permitido que palabras de limitación, carencia, miedo y duda fluyan libremente desde tu boca, sin darte cuenta del impacto devastador que estaban teniendo en los bastidores de tu destino. Pero ahora que conoces esta verdad, cada palabra se convierte en una elección consciente. Cada frase es una oportunidad de crear o destruir, de elevar o disminuir, de abrir puertas o cerrarlas. Ya no puedes hablar con la misma inconsciencia de antes, porque ahora sabes que estás literalmente hablando tu vida a la existencia, palabra por palabra, decreto por decreto. La responsabilidad es inmensa, pero también lo es el poder, porque significa que puedes comenzar ahora mismo a reprogramar tu realidad completa, simplemente cambiando la calidad y la intención de lo que permites que salga de tu boca. Pero existe un aspecto aún más profundo de esta enseñanza que necesitas comprender para poder aplicar este conocimiento de manera efectiva en tu vida diaria. Escribe en los comentarios: estoy listo para hablar desde mi verdad. Ese aspecto crucial es comprender qué significa realmente hablar desde el espíritu, porque aquí radica la diferencia entre las palabras que simplemente suenan bonitas y las palabras que literalmente transforman la materia. Para que haya verdadera luz en tu vida, luz que disipe las sombras de la limitación, la enfermedad y la carencia, necesitas desarrollar una habilidad que nuestra sociedad moderna ha perdido casi por completo: la reverencia por el lenguaje. Vivimos en una época donde las palabras se han vuelto baratas, donde se lanzan frases al aire sin consideración, donde el lenguaje se usa más para llenar silencios incómodos que para crear realidades poderosas. Pero cuando comienzas a entrenar tu mente para reconocer cada palabra como un acto sagrado de creación, todo cambia. Cada frase se convierte en una oportunidad de colaborar conscientemente con las fuerzas más elevadas del universo. Este entrenamiento mental no es algo que sucede de la noche a la mañana. Requiere una reeducación completa de tus patrones automáticos de pensamiento y expresión. Durante décadas has permitido que tu mente parlotee sin supervisión, repitiendo programaciones heredadas, miedos aprendidos y limitaciones asumidas como verdades absolutas. Pero ahora tienes la oportunidad de tomar las riendas de ese proceso y dirigir conscientemente el poder creativo de tu palabra. La transformación comienza cuando desarrollas lo que podríamos llamar vigilancia espiritual sobre tu lenguaje. Esto significa observar no solo lo que dices en voz alta, sino también esa conversación constante que mantienes contigo mismo en los bastidores de tu mente. Porque esas palabras internas, esos diálogos silenciosos, tienen el mismo poder creativo que las palabras habladas. De hecho, a menudo tienen más poder porque están cargadas de mayor intensidad emocional. Pero aquí viene una revelación hermosa que simplifica todo este proceso. Para acceder a este templo secreto de la palabra, para conectarte con esa fuente interna de sabiduría que sabe exactamente qué decir y cómo decirlo para crear milagros en tu vida, no necesitas años de estudios esotéricos ni rituales complicados. Solo requieres 3 elementos fundamentales que ya posees en este momento: una mente dispuesta a aprender algo nuevo, un corazón abierto a posibilidades que van más allá de lo que has experimentado hasta ahora, y la fe simple y pura de un niño que todavía cree que cuando hablas con lo divino, algo real y tangible cambia en el mundo. Esa fe infantil es extraordinariamente poderosa
porque no está contaminada por el cinismo, las dudas racionales o las experiencias pasadas de desilusión. Un niño no se pregunta si es posible o probable que sus palabras tengan poder. Simplemente habla desde la confianza total de que será escuchado y que su petición será atendida. Cuando te suscribes a este canal, no solo estás accediendo a contenido que puede cambiar tu vida, sino que te unes a una comunidad de personas que han decidido despertar al poder extraordinario que reside en sus propias palabras. Presiona el botón de suscripción y forma parte de esta transformación colectiva. Esta actitud de apertura y expectativa positiva crea el campo mental perfecto para que la palabra opere con máxima efectividad. Cuando hablas desde esta conciencia elevada, no estás tratando de convencer a un universo reluctante de que te ayude. Estás colaborando armoniosamente con leyes espirituales que están diseñadas para responder automáticamente a tu palabra cuando ésta está alineada con la verdad. El impacto de este descubrimiento en tu vida diaria será inmediato y profundo. Comenzarás a notar que las palabras fluyen desde un lugar diferente en tu interior, que llevan una calidad vibratoria distinta, que generan respuestas inesperadas en tu entorno. Pero para que esto funcione de manera consistente y poderosa, necesitas entender exactamente cuáles son las características específicas que distinguen a una palabra creativa de una palabra destructiva. Escribe en los comentarios: mi palabra tiene poder sagrado. Esas características distintivas se revelan cuando comprendes que tu palabra no es simplemente un sonido que produces con tu garganta, sino una herramienta extraordinariamente sofisticada del Cristo interior, esa chispa divina que vive en lo más profundo de tu ser, y igual que cualquier herramienta poderosa, puede ser purificada, fortalecida y cargada de una energía espiritual que multiplica exponencialmente su efectividad. La purificación de tu palabra comienza con una decisión consciente de eliminar todo lo que contamina su poder creativo. Esto significa abandonar el hábito de usar tu voz para quejas constantes, chismes destructivos, palabras de odio hacia ti mismo o declaraciones de imposibilidad. Cada vez que permites que este tipo de expresiones fluyan desde tu boca, estás literalmente desperdiciando tu poder creativo más precioso. El fortalecimiento viene cuando aprendes a cargar tus palabras con convicción genuina, con fe inquebrantable, con la certeza absoluta de que lo que estás declarando no es una esperanza vaga, sino una verdad espiritual que está en proceso de manifestarse en tu realidad física. Esta no es una técnica mental superficial, sino una transformación profunda en la manera como te relacionas con el poder de tu propia voz. Cuando tu palabra se carga de espíritu auténtico, se convierte en un instrumento para bendecir todo lo que tocas, para sanar situaciones que parecían imposibles de resolver, para construir una realidad completamente nueva que refleje la visión más elevada de lo que es posible para tu vida. Pero aquí viene una revelación que podría cambiar para siempre la manera como entiendes la responsabilidad de tus pensamientos. Toda experiencia humana sin excepción, cada situación que has vivido, cada circunstancia que te rodea en este momento, cada relación que tienes, cada nivel de salud que experimentas, cada estado emocional que sientes, es el resultado directo de una palabra. Pero no necesariamente una palabra que hayas pronunciado en voz alta frente a otras personas. La verdad oculta es que las palabras más poderosas de tu vida son las que formulas constantemente en el laboratorio silencioso de tu pensamiento. Esas conversaciones internas que mantienes las 24 horas del día, esos diálogos mentales que ni siquiera percibes conscientemente, están creando tu destino de manera constante e implacable. Este descubrimiento es simultáneamente liberador y aterrador. Liberador porque significa que tienes control total sobre tu experiencia de vida. Aterrador porque significa que eres completamente responsable de todo lo que has atraído hasta ahora. No hay víctimas en el universo de la creación consciente, solo creadores que han olvidado temporalmente su poder. Cada pensamiento que has sostenido con intensidad emocional, cada historia que te has repetido sobre tus limitaciones, cada creencia que has alimentado sobre lo que es posible o imposible para alguien como tú, se ha convertido en las instrucciones precisas
que el universo ha seguido para diseñar tu realidad actual. Esto explica por qué dos personas pueden enfrentar exactamente la misma situación externa y tener experiencias completamente diferentes. La diferencia no está en las circunstancias, sino en las palabras internas que cada una usa para interpretar, procesar y responder a esos eventos. Pero ahora que conoces este mecanismo fundamental de la creación, puedes comenzar a usarlo conscientemente a tu favor. Puedes convertirte en el arquitecto deliberado de tu destino en lugar de ser su víctima inconsciente. Sin embargo, existe una distinción crucial que necesitas dominar para aplicar este conocimiento de manera efectiva en tu transformación personal. Escribe en los comentarios: soy responsable de mis palabras internas. Esa distinción crucial es entender exactamente cómo identificar y neutralizar la palabra que destruye, porque aquí radica uno de los sabotajes más sutiles pero devastadores que la mayoría de las personas comete sin darse cuenta. La palabra destructiva no es necesariamente un insulto grosero o una maldición pronunciada con rabia. Es mucho más sutil y por eso mismo mucho más peligrosa. Si presionas el botón de me gusta, estarás confirmando que algo cambió en ti durante estos minutos que pasamos juntos. No es solo un gesto técnico, es tu manera de decir que reconoces el poder que acabas de descubrir en tus propias palabras. Toda palabra destructiva es fundamentalmente una afirmación del error, una declaración que nace desde el miedo, la culpa, el resentimiento o el odio hacia ti mismo o hacia otros. Estas palabras se disfrazan de realismo, de honestidad, de simple descripción de los hechos, pero en realidad son decretos poderosos que están moldeando activamente tu futuro en direcciones que no deseas. Cuando dices frases aparentemente inocentes como «no puedo con esto», «siempre me pasa lo mismo», «esto nunca va a cambiar», «no tengo suerte», «las cosas buenas no me suceden a mí», no estás simplemente describiendo tu situación actual. Estás plantando semillas destructivas en el campo infinitamente fértil de tu subconsciente, semillas que crecerán con la misma efectividad que las semillas de la abundancia, la salud y la felicidad. Esta revelación es particularmente impactante porque significa que muchas veces estás saboteando tu propia transformación con palabras que ni siquiera consideras importantes. Esas expresiones que usas casualmente, esos comentarios que haces de pasada, esas quejas que repites sin pensar, están funcionando como comandos directos al universo para que te entregue más de exactamente lo que no quieres. Pero aquí viene algo aún más profundo que cambia completamente el juego. La ley mental que gobierna este proceso no distingue entre palabras buenas y malas, entre intenciones positivas y negativas, entre lo que realmente deseas y lo que simplemente estás expresando por costumbre. Esta ley opera con la neutralidad absoluta de las fuerzas naturales, como la tierra que da fruto según la semilla plantada sin juzgar si esa semilla producirá flores hermosas o maleza tóxica. El universo no está interpretando tus palabras según tus intenciones ocultas o tus deseos verdaderos. Está respondiendo literalmente al contenido vibratorio de lo que declaras con mayor frecuencia e intensidad emocional. Si pasas la mayor parte del día hablando sobre tus problemas, limitaciones y frustraciones, aunque sea solo para desahogarte o buscar apoyo, estás dándole al universo instrucciones muy claras sobre qué tipo de experiencias debe seguir enviándote. Esta verdad oculta explica por qué tantas personas bien intencionadas que leen libros de desarrollo personal, que asisten a seminarios motivacionales, que practican afirmaciones positivas durante 5 minutos al día, siguen experimentando las mismas dificultades una y otra vez, porque esos 5 minutos de palabras constructivas están siendo completamente anulados por las 16 horas restantes de conversación mental destructiva. Lo que llamas tu realidad actual no es más que la manifestación física de los pensamientos y palabras que sostuviste ayer, la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, y lo que temes en este momento, esos escenarios negativos que visualizas con preocupación, esas posibilidades terribles que imaginas, por si acaso, los estás atrayendo hacia ti sin darte cuenta, porque tu mente subconsciente no puede distinguir entre una visualización de miedo y una instrucción para manifestar.
Este mecanismo opera en los bastidores de tu experiencia las 24 horas del día, respondiendo fielmente a la calidad predominante de tu diálogo interno. No hay excepciones, no hay vacaciones, no hay momentos en que esta ley deje de funcionar. Pero una vez que comprendes este proceso, tienes en tus manos el poder más extraordinario que existe, la capacidad de reprogramar completamente tu destino simplemente cambiando la calidad de tus palabras internas y externas. Sin embargo, para hacer esto de manera efectiva, necesitas entender exactamente cómo funciona el mecanismo mediante el cual tus palabras se transforman en tu experiencia vivida. Escribe en los comentarios: elijo conscientemente mis palabras. Ese mecanismo extraordinario opera a través de un principio que los antiguos maestros describían como la palabra se hace carne. Esta no es una metáfora poética, sino una descripción literal de cómo tus declaraciones mentales y verbales se materializan gradualmente en tu experiencia física. Cuando usas constantemente tu palabra para negar la verdad sobre tu potencial divino, para afirmar limitaciones como hechos inmutables, para declarar imposibilidades como realidades absolutas, esa energía mental no se disipa en el aire. Se encarna directamente en tu vida como problemas concretos, carencia real, conflictos tangibles que parecen venir desde el exterior, pero que en realidad se originaron en el laboratorio de tu propio pensamiento. El mismo instrumento extraordinario que puede liberarte de cualquier limitación, que puede sanar tu cuerpo, que puede multiplicar tu abundancia, que puede resolver conflictos aparentemente imposibles, también puede esclavizarte si lo usas inconscientemente. No porque el instrumento haya cambiado su naturaleza, sino porque la dirección en que lo has apuntado determina completamente el tipo de resultados que produces. Si sientes que este mensaje llegó exactamente en el momento que necesitabas escucharlo, suscríbete al canal, porque lo que acabas de experimentar es solo una pequeña muestra de las revelaciones que compartimos aquí regularmente, todas diseñadas para ayudarte a reclamar el poder creativo que siempre has tenido. Esta revelación explica por qué tantas personas viven atrapadas en patrones repetitivos de dificultad a pesar de sus mejores esfuerzos para cambiar sus circunstancias externas. Están tratando de resolver por fuera lo que están creando constantemente por dentro a través de sus palabras habituales. Pero aquí viene algo aún más impactante sobre cómo alimentas involuntariamente los problemas que más deseas eliminar. Cuando piensas obsesivamente en una dificultad, cuando le das vueltas mentalmente a un conflicto, cuando analizas repetitivamente los detalles de una situación problemática, no estás simplemente reflexionando o buscando soluciones, estás literalmente alimentando esa dificultad con la energía concentrada de tu palabra mental. Cada vez que tu mente regresa compulsivamente al mismo problema, estás enviándole más combustible, más sustancia, más poder para persistir y crecer en tu realidad. Es como regar una planta todos los días y luego sorprenderte de que siga creciendo. Tu atención sostenida es el agua que nutre todo aquello en lo que te enfocas, sea deseable o indeseable, pero el impacto se multiplica exponencialmente cuando compartes tus problemas repetitivamente con otras personas. Aquí opera una ley matemática precisa. Compartir tu problema con 10 personas lo multiplica literalmente 10 veces. No porque las personas te juzguen o porque sea malo buscar apoyo, sino porque cada vez que narras tu dificultad, la estás recreando vibratoriamente, la estás cargando con nueva energía emocional, la estás grabando más profundamente en tu campo mental. Esta verdad oculta cambia completamente la manera como decides procesar las dificultades que enfrentas. Significa que tu transformación personal no depende de resolver todos tus problemas externos, sino de cambiar radicalmente la manera como te relacionas mentalmente con esos problemas. En lugar de alimentar constantemente las dificultades con tu atención obsesiva, puedes aprender a retirarles el combustible de tu energía mental y redirigir esa misma energía hacia las soluciones que deseas experimentar. En lugar de multiplicar los problemas compartiéndolos repetitivamente, puedes usar tu palabra para declarar las transformaciones que quieres ver manifestadas. Este cambio fundamental en tu mentalidad no requiere negar la realidad de las situaciones desafiantes que puedas estar enfrentando.
Requiere entender que tu manera de hablar sobre esas situaciones está determinando si permanecerán estancadas o si evolucionarán hacia resoluciones constructivas. Pero para aplicar este principio de manera efectiva en tu vida diaria, necesitas dominar una distinción aún más sutil sobre el tipo específico de autoridad que debe respaldar tus palabras para que produzcan resultados tangibles. Escribe en los comentarios: dejo de alimentar mis problemas con palabras. Esa autoridad específica se revela cuando comprendes una verdad que puede resultar inicialmente incómoda, pero que es absolutamente liberadora una vez que la aceptas completamente. Jesús reveló esta verdad con una claridad que corta directamente al corazón del asunto. Por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. No estaba hablando de un tribunal celestial que evalúa tu destino después de la muerte. Estaba describiendo una ley que opera aquí y ahora, en tiempo real, en tu vida cotidiana. Tu propia palabra es tu juez más implacable, tu semilla más potente y tu espejo más preciso de lo que experimentarás mañana. No hay autoridad externa que determine tu destino por encima del poder creativo de tus propias declaraciones conscientes e inconscientes. No hay fuerza en el universo que pueda anular permanentemente lo que tú mismo has decreto con convicción emocional sostenida. Esta revelación cambia completamente el juego porque significa que tienes en tus manos el poder absoluto de absolución o condenación personal. Cada palabra que pronuncias es un voto que emites sobre el tipo de realidad que quieres experimentar. Cada frase que repites es una inversión que haces en tu futuro inmediato y a largo plazo. Pero aquí radica uno de los sabotajes más sutiles y frustrantes que experimenta la mayoría de personas en su viaje de transformación personal. Muchos no ven los resultados que buscan porque están emitiendo decretos completamente contradictorios sin darse cuenta del caos mental que esto genera en los bastidores de su manifestación. Un día se miran al espejo y declaran con entusiasmo: soy completamente saludable. Mi cuerpo expresa perfección divina, pero al día siguiente, cuando sienten el más mínimo malestar, exclaman dramáticamente: esto me está matando, siempre me enfermo en esta época. Un día afirman con fe: la abundancia fluye hacia mí desde todas las direcciones. Pero esa misma tarde, al ver una factura inesperada, suspiran con desesperación: nunca tengo suficiente dinero, siempre pasa algo. Cuando dejas tu like, estás enviando una vibración de gratitud que se multiplica y regresa a ti, transformada en más sabiduría, más revelaciones, más oportunidades de crecimiento. Es una forma hermosa de completar el ciclo de energía que hemos creado durante este encuentro. Esta contradicción constante crea una guerra civil en tu mente subconsciente. Es como darle a un empleado instrucciones para ir hacia el norte por la mañana y hacia el sur por la tarde, y luego frustrarte porque no ha llegado a ningún destino específico. Tu mente subconsciente, que es el mecanismo que traduce tus palabras en experiencias tangibles, no puede servir a dos señores opuestos simultáneamente. Cuando tus decretos son contradictorios, el universo entra en una especie de suspensión, esperando que te decidas claramente sobre lo que realmente quieres experimentar. Esta es la razón por la cual muchas personas sienten que están atoradas en sus vidas, que no avanzan ni retroceden, que permanecen en una zona gris de mediocridad donde nada realmente terrible sucede, pero tampoco nada verdaderamente extraordinario se manifiesta. El impacto de este patrón destructivo se extiende mucho más allá de la frustración personal. Afecta tu credibilidad interna, tu confianza en tu propio poder, tu fe en la efectividad de las herramientas espirituales que estás aprendiendo. Cuando no ves resultados consistentes, naturalmente comienzas a dudar si estos principios realmente funcionan, sin darte cuenta de que el problema no está en los principios, sino en la aplicación contradictoria que estás haciendo de ellos. Pero una vez que identificas este patrón en tu propio comportamiento verbal, tienes la oportunidad de implementar una disciplina mental que transformará radicalmente la efectividad de tus palabras. Esta disciplina requiere desarrollar lo que podríamos llamar coherencia vibracional, donde tus pensamientos, palabras y emociones se alinean en una dirección única y sostenida hacia el resultado que genuinamente deseas experimentar.
Escribe en los comentarios: elijo coherencia en mis decretos. Esta coherencia vibracional se fundamenta en un principio que separa definitivamente a quienes logran transformaciones reales de quienes se quedan atrapados en el ciclo interminable de intentos fallidos. La diferencia radical está en la calidad de convicción que respalda cada palabra que pronuncias. Una palabra hablada sin convicción genuina, sin fe real, sin certeza interna, no mueve absolutamente nada en el universo de la manifestación. Puedes repetir las afirmaciones más poderosas durante horas, puedes memorizar los decretos más hermosos, puedes recitar las frases más inspiradoras, pero si detrás de esas palabras no hay una convicción que nace desde lo más profundo de tu ser, estarás simplemente creando ruido mental sin impacto transformador. Es como tratar de encender un fuego con fósforos mojados. El movimiento está ahí, pero falta el elemento esencial que produce la chispa. Pero cuando tu palabra se carga con fe auténtica, con esa certeza inquebrantable que trasciende toda evidencia contraria, esa misma palabra adquiere un poder que literalmente mueve montañas. No se trata de una metáfora poética, sino de una descripción literal de lo que sucede cuando alineas completamente tu convicción interna con tus declaraciones verbales. El universo entero opera en frecuencias específicas y está constantemente esperando que hables con la claridad cristalina de quien sabe exactamente lo que quiere y con la persistencia inquebrantable de quien no acepta ninguna alternativa inferior. Esta combinación de claridad y persistencia crea un campo magnético irresistible que atrae hacia ti las circunstancias, personas y oportunidades necesarias para materializar lo que has declarado. Pero aquí viene una revelación científica que cambia completamente la manera como entiendes el mecanismo mediante el cual tus palabras se transforman en tu realidad vivida. Toda palabra es fundamentalmente vibración pura. No es solo sonido, no es solo aire moviéndose a través de tus cuerdas vocales. Es una onda energética específica que se propaga a través del campo invisible del pensamiento colectivo. Cuando hablas, especialmente cuando hablas con intención consciente y emoción genuina, estás emitiendo una frecuencia precisa que viaja mucho más allá de los límites físicos de tu voz audible. Esa onda mental se mueve a través de dimensiones que la ciencia apenas está comenzando a comprender, toca elementos de la realidad que parecen completamente desconectados de ti, y eventualmente regresa transformada en experiencias concretas que aparecen en tu vida como si vinieran desde el exterior. Esta verdad oculta explica por qué las palabras pronunciadas con verdadera autoridad espiritual pueden producir lo que comúnmente llamamos milagros instantáneos. No es que las leyes naturales se suspendan, sino que estás operando con leyes más profundas que la mayoría de las personas desconoce. Estás utilizando conscientemente el mismo mecanismo que mantiene a los planetas en órbita, que hace crecer las plantas, que hace latir tu corazón sin tu intervención consciente. Cada palabra que pronuncias se convierte en una inversión energética en el Banco Universal de la Manifestación. Esa inversión gana intereses según la calidad vibratoria de la emoción que la respaldó y se te devuelve multiplicada en forma de experiencias que reflejan exactamente la frecuencia que emitiste originalmente. Esto significa que tu transformación personal no depende de cambiar tus circunstancias externas, sino de elevar la calidad vibratoria de tus palabras internas y externas. Cuando dominas este arte, descubres que puedes influir en situaciones que aparentemente están completamente fuera de tu control. Puedes atraer colaboraciones inesperadas, puedes abrir puertas que parecían permanentemente cerradas. Sin embargo, para aplicar este conocimiento de manera práctica y efectiva en tu vida diaria, necesitas entender exactamente cómo opera el mecanismo que convierte la vibración de tus palabras en cambios tangibles en tu realidad física. Escribe en los comentarios: mis palabras vibran con poder creativo. Ese mecanismo preciso opera a través de un proceso que la mayoría de las personas nunca considera conscientemente, pero que está funcionando las 24 horas del día en los bastidores de su experiencia física y emocional. Tu cuerpo, ese templo extraordinario que alberga tu conciencia, recibe literalmente cada palabra que pronuncias como un comando vibratorio directo que debe ser ejecutado inmediatamente.
Cuando dices casualmente, estoy agotado, no estás simplemente describiendo un estado físico temporal que ya existe. Estás lanzando una instrucción energética que viaja instantáneamente hacia cada célula de tu organismo, afectando tu respiración, alterando tu ritmo cardíaco, modificando tu postura, disminuyendo tu vitalidad general y programando tu sistema nervioso para experimentar exactamente ese agotamiento que acabas de declarar. Es un proceso tan automático y preciso que sucede por debajo del nivel de tu awareness consciente. Tu cuerpo no tiene la capacidad de cuestionar si realmente estás agotado o si simplemente estás usando una expresión casual. Responde inmediatamente a la frecuencia vibratoria de tus palabras, adaptando su funcionamiento para que coincida perfectamente con lo que has declarado sobre tu estado. Esta revelación cambia completamente la manera como te relacionas con el lenguaje que usas para describir tu experiencia física. Cada vez que dices, me duele todo, no puedo más, esto me está enfermando, me siento terrible, estás programando activamente tu biología para que produzca exactamente esas sensaciones con mayor intensidad y duración. Pero el impacto va mucho más profundo que tu experiencia física inmediata. Existe un mecanismo mental que funciona como el intermediario perfecto entre tus palabras conscientes y tu realidad manifestada. Tu mente subconsciente opera como un servidor absolutamente fiel, completamente obediente y totalmente ciego a las consecuencias de lo que le ordenas hacer. Este servidor mental extraordinario no tiene la capacidad de razonar sobre la conveniencia de tus instrucciones, no puede discutir contigo sobre la sabiduría de tus decisiones verbales, no evalúa si lo que estás pidiendo es realmente beneficioso para tu bienestar general, simplemente actúa con una eficiencia perfecta para cumplir cada comando que recibe a través de tus palabras, sean estas constructivas o destructivas. Tu subconsciente toma cada palabra que repites con emoción como una orden directa que debe ser implementada inmediatamente en tu experiencia de vida. Cuando repites, nunca tengo suerte, esa mente obediente comienza inmediatamente a trabajar para organizar las circunstancias de manera que confirmes esa declaración. Cuando afirmas, siempre me enfermo en invierno, tu servidor mental empieza a preparar tu sistema inmunológico para que falle precisamente en esa época. La precisión con que opera este mecanismo es simultáneamente fascinante y aterradora. Fascinante, porque significa que tienes acceso directo al poder de reprogramación más sofisticado que existe. Aterradora, porque significa que has estado programando inconscientemente tu destino a través de palabras casuales que nunca consideraste importantes. Esta verdad oculta explica por qué el cambio genuino y duradero en tu vida no puede lograrse únicamente a través de acciones externas o modificaciones de comportamiento superficial. Debe comenzar con una transformación radical en la calidad de las instrucciones que le das constantemente a tu mente subconsciente a través de tu diálogo interno. Cuando comprendes que cada palabra es literalmente una programación que tu servidor mental ejecutará fielmente, desarrollas naturalmente una reverencia completamente nueva por el poder de tu voz. Comienzas a hablar como alguien que sabe que está dirigiendo constantemente la orquesta de su propia experiencia de vida. Pero para dominar verdaderamente este arte de la programación mental consciente, necesitas entender exactamente cómo funciona el proceso de repetición y por qué la persistencia en tus decretos es lo que determina la profundidad y permanencia de los cambios que experimentas. Escribe en los comentarios, mi subconsciente obedece mis palabras. La persistencia en tus decretos opera a través de lo que podríamos llamar la mecánica invisible de la repetición, un proceso tan natural y automático que la mayoría de las personas lo experimenta sin darse cuenta de su poder extraordinario. Cualquier idea que sostienes frecuentemente, cualquier frase que repites con regularidad, cualquier pensamiento al que regresas constantemente, se convierte inevitablemente en un hábito mental profundamente arraigado. Y aquí radica una de las leyes más importantes de la transformación personal. Todo hábito mental tiende a solidificarse gradualmente en forma física, en experiencia tangible, en circunstancias concretas. Es un proceso tan preciso como la gota constante que perfora la piedra más dura.
No importa cuán sutil sea la repetición, no importa cuán insignificante parezca cada gota individual, la acumulación constante de la misma frecuencia mental eventualmente abre caminos permanentes en la estructura de tu realidad. Esta revelación explica por qué los cambios superficiales y temporales en tu manera de hablar no producen transformaciones duraderas. Tu mente subconsciente está programada para responder a patrones, no a eventos aislados. Una afirmación poderosa pronunciada una sola vez con entusiasmo puede tener un impacto momentáneo, pero una afirmación simple repetida consistentemente durante semanas puede reestructurar completamente tu experiencia de vida. Pero aquí viene algo que podría resultar profundamente perturbador cuando lo comprendes completamente. La mayoría de los patrones mentales que están dirigiendo tu vida en este momento no fueron conscientemente elegidos por ti. Son programaciones heredadas que se han transmitido de generación en generación a través de un mecanismo tan sutil que pasa completamente desapercibido. Muchas de las repeticiones destructivas que dominan tu diálogo interno son ecos directos de las conversaciones que escuchaste durante tu infancia. Los niños absorben naturalmente las frases de sus padres sin tener la capacidad de filtrar conscientemente cuáles son constructivas y cuáles son limitantes. Simplemente internalizan todo como verdad absoluta sobre cómo funciona el mundo. Cuando un niño escucha repetitivamente frases como «el dinero no crece en los árboles», «las cosas buenas no duran», «siempre hay que sufrir para conseguir algo», «la vida es dura», no está recibiendo simplemente información neutra sobre la realidad. Está heredando un conjunto completo de limitaciones que determinarán sus expectativas, sus decisiones y sus resultados durante décadas, a menudo durante toda su vida. Este proceso de transmisión generacional explica por qué familias enteras tienden a repetir los mismos patrones de dificultad económica, los mismos tipos de conflictos relacionales, los mismos problemas de salud, las mismas limitaciones profesionales. No es genética en el sentido biológico tradicional, sino programación mental heredada a través del lenguaje cotidiano. Los padres que constantemente declaran su agotamiento, su frustración financiera, su desconfianza hacia los demás, sus miedos sobre el futuro, están inconscientemente programando a sus hijos para que experimenten exactamente esas mismas dificultades cuando lleguen a la edad adulta. Y lo más trágico es que lo hacen desde el amor, creyendo que están preparando a sus hijos para la realidad del mundo. Pero una vez que identificas estos patrones heredados en tu propio sistema de creencias, tienes la oportunidad extraordinaria de convertirte en el punto de quiebre generacional. Puedes ser la persona que conscientemente interrumpe la transmisión de limitaciones familiares y comienza a sembrar un nuevo tipo de lenguaje que elevará a todas las generaciones futuras. Esta transformación personal trasciende tu beneficio individual y se convierte en un servicio profundo para tu linaje ancestral y tus descendientes. Cuando cambias conscientemente tus patrones de palabra, estás sanando heridas que se han perpetuado durante generaciones. Pero para lograr esto de manera efectiva, necesitas desarrollar la habilidad de distinguir entre las palabras que realmente te pertenecen y las que simplemente has heredado sin cuestionamiento. Escribe en los comentarios: «Rompo patrones heredados con mis palabras». Esa habilidad para distinguir se desarrolla naturalmente cuando comprendes una verdad extraordinariamente liberadora que cambia completamente las reglas del juego. La misma mecánica mental que ha estado perpetuando limitaciones heredadas durante generaciones también puede funcionar perfectamente a la inversa para crear transformaciones profundas y duraderas en tu vida. Una palabra de fe, genuina, repetida consistentemente, tiene el poder de elevar tu conciencia desde los patrones más densos de limitación hacia frecuencias cada vez más elevadas de posibilidad. Una afirmación pronunciada con persistencia auténtica y amor verdadero puede literalmente limpiar décadas de programación mental tóxica, disolviendo creencias que parecían permanentemente grabadas en tu sistema de pensamiento. Este proceso de reversión no requiere años de terapia costosa ni técnicas complicadas de reprogramación mental. Simplemente requiere la decisión consciente de comenzar a usar el mismo mecanismo
que creó las limitaciones para crear ahora una realidad expandida. Es como usar el mismo músculo que te ha mantenido encerrado para abrir ahora las puertas de tu prisión mental. La transformación comienza en el momento exacto cuando tomas la decisión de elevar conscientemente la calidad vibratoria de tu lenguaje habitual. Cada palabra destructiva que reemplazas con una declaración constructiva es un acto de revolución personal que se propaga inmediatamente a través de todos los niveles de tu experiencia. Pero aquí radica una distinción fundamental que separa a quienes logran cambios superficiales y temporales de quienes experimentan transformaciones profundas y permanentes. La diferencia no está en las palabras específicas que uses, sino en la conciencia desde donde las pronuncias. Hablar es simplemente emitir sonidos articulados con tu aparato vocal, crear vibraciones en el aire que pueden ser escuchadas por otros. Pero decretar es algo completamente diferente. Decretar es invocar conscientemente la ley universal que gobierna la manifestación, es conectarte deliberadamente con el poder creativo que mantiene al universo entero en funcionamiento armonioso. Esta distinción cambia todo porque significa que no todas las palabras tienen el mismo poder transformador. Las mismas frases pueden ser pronunciadas por dos personas diferentes y producir resultados completamente opuestos, dependiendo del nivel de conciencia desde donde se originan. Solo quienes han desarrollado una comprensión genuina de la naturaleza del espíritu, quienes han aprendido a conectarse conscientemente con esa fuente interna de sabiduría infinita, pueden pronunciar palabras que literalmente transforman la realidad. No porque tengan acceso a información secreta o poderes sobrenaturales, sino porque han aprendido a alinear su voluntad personal con la voluntad divina que siempre busca la expresión más elevada de la vida. Cuando decretas desde esta conciencia expandida, no estás tratando de manipular las circunstancias externas para que se ajusten a tus deseos egoístas. Estás colaborando armoniosamente con las fuerzas que ya están trabajando constantemente para manifestar el bien más elevado en tu experiencia y en la experiencia de todos los que te rodean. Esta revelación explica por qué algunas afirmaciones que lees en libros de autoayuda pueden sonar hermosas, pero no producir cambios tangibles en tu vida. Las palabras en sí mismas no tienen poder mágico. El poder reside en la calidad de conciencia que las respalda, en la profundidad de fe que las carga, en la pureza de intención que las dirige. Cuando aprendes a decretar desde tu centro espiritual más auténtico, cada palabra se convierte en un canal directo para que la inteligencia divina opere a través de ti, reorganizando las circunstancias de tu vida de maneras que a menudo superan tus expectativas más optimistas. Pero para desarrollar esta capacidad de decretar con autoridad espiritual genuina, necesitas entender exactamente cuáles son los elementos específicos que transforman una afirmación común en un decreto poderoso. Escribe en los comentarios: decreto desde mi conciencia espiritual. Esos elementos específicos se revelan cuando comprendes que un verdadero decreto espiritual no surge jamás de los caprichos del ego, de los deseos superficiales de la personalidad o de la necesidad desesperada de controlar las circunstancias externas. Un decreto auténtico nace exclusivamente del alineamiento profundo con esa presencia divina que los antiguos maestros llamaban el Cristo interior, esa chispa de sabiduría infinita que reside en el núcleo mismo de tu ser. Esta distinción cambia completamente la motivación y la metodología detrás de tus declaraciones. No se trata de imponer tu voluntad personal al mundo, de forzar que las situaciones se desarrollen según tus preferencias limitadas, o de manipular la realidad para satisfacer tus miedos o ambiciones egoístas. Se trata de algo infinitamente más poderoso y efectivo: armonizar completamente tu pensamiento con la voluntad divina, que siempre busca la expresión más elevada del bien para todos los involucrados. Cuando decretas desde esta conciencia expandida, no estás luchando contra las fuerzas del universo, sino colaborando armoniosamente with ellas. No estás pidiendo favores especiales, sino reconociendo y activando leyes espirituales que ya están operando constantemente en tu favor. Es como aprender a navegar con el viento en lugar de luchar contra él. Esta revelación explica por qué los decretos más poderosos
a menudo producen resultados que superan ampliamente lo que habías imaginado originalmente. Cuando te alineas con la inteligencia divina, ésta puede organizar las circunstancias de maneras mucho más elegantes y efectivas de las que tu mente limitada podría haber concebido. El ejemplo más perfecto de esta autoridad espiritual en acción se encuentra en la manera como Jesús operaba cuando enfrentaba situaciones que parecían imposibles de resolver. Cuando se encontraba con el paralítico y pronunciaba las palabras «levántate y anda», no estaba rogando a un Dios distante por un milagro especial, no estaba suplicando que se suspendieran las leyes naturales para crear una excepción sobrenatural, estaba pronunciando un decreto desde el conocimiento absoluto de que la ley espiritual obedece. Automáticamente la palabra pronunciada desde la conciencia del Cristo sabía con certeza total que el cuerpo, el tiempo, la enfermedad y todas las condiciones externas son manifestaciones temporales que pueden ser transformadas instantáneamente por la palabra hablada desde la verdad espiritual. Esta no era arrogancia personal, sino humildad profunda, porque sabía que el poder no era suyo, sino de la presencia divina operando a través de él. No se veía a sí mismo como un individuo especial con habilidades sobrenaturales, sino como un canal transparente para que la inteligencia infinita se expresara en forma tangible. Y aquí viene la revelación más extraordinaria. Ese mismo poder, esa misma autoridad, esa misma capacidad de decretar con efectividad transformadora está disponible para ti ahora mismo, no como un privilegio reservado para seres especiales o iluminados, sino como tu herencia natural una vez que aprendes a conectarte conscientemente con tu propia divinidad interior. La diferencia no está en la capacidad, sino en el reconocimiento. Jesús mismo declaró que las obras que él hacía, otros las harían también, e incluso mayores. No estaba hablando de una posibilidad futura distante, sino de un potencial presente que se activa cuando comprendes cómo operar desde tu conciencia espiritual más auténtica. Pero para acceder consistentemente a este nivel de autoridad en tus propios decretos, necesitas dominar la diferencia fundamental entre decretar desde la ansiedad y decretar desde la fe auténtica. Escribe en los comentarios, decreto desde mi Cristo interior. Esa diferencia fundamental se manifiesta cuando logras crear lo que podríamos llamar coherencia total entre los tres niveles de tu ser que deben trabajar en perfecta sincronía para que un decreto produzca resultados tangibles. Un decreto verdaderamente efectivo requiere que tu mente consciente, tu mente subconsciente y tu fe se muevan exactamente en la misma dirección, como tres hebras entrelazadas de una cuerda que se vuelve imposible de romper. La mayoría de las personas experimenta una guerra constante entre estos tres niveles. Su mente consciente dice, soy próspero y abundante, pero su subconsciente está lleno de programaciones de escasez heredadas desde la infancia, mientras que su fe real oscila constantemente entre la esperanza y la duda. Esta desalineación interna crea lo que podríamos llamar un cortocircuito energético que impide que el decreto genere el impacto transformador que debería tener. Cuando estos tres elementos trabajan en perfecta armonía, el resultado es extraordinario. Tu mente consciente declara con claridad absoluta lo que quieres manifestar. Tu subconsciente acepta esa declaración como una verdad indiscutible y comienza inmediatamente a reorganizar las circunstancias para que coincidan con esa nueva realidad, mientras que tu fe sostiene todo el proceso con una confianza inquebrantable que no requiere evidencia externa para mantenerse firme. Esta alineación completa no sucede por accidente, ni se logra a través de esfuerzo forzado. Requiere desarrollar una habilidad que nuestra cultura acelerada ha perdido casi completamente. La capacidad de conectarte con el silencio interior profundo que existe en el centro mismo de tu ser. Un verdadero decreto espiritual no nace jamás de la agitación mental, de la ansiedad emocional o de la desesperación por cambiar rápidamente una situación difícil. Nace exclusivamente del silencio interior, de ese espacio sagrado de quietud donde tu mente personal se aquieta lo suficiente para que la sabiduría divina pueda emerger naturalmente. Cuando aprendes a decretar desde este centro de paz profunda,
tus palabras adquieren una calidad completamente diferente. En lugar de ser expresiones emocionales reactivas, se convierten en declaraciones precisas cargadas de autoridad espiritual. Es la diferencia entre un disparo preciso de un arquero experimentado que ha tomado tiempo para apuntar cuidadosamente y un murmullo vago de alguien que espera que algo bueno suceda por casualidad. Esta precisión en tus decretos requiere desarrollar lo que podríamos llamar disciplina espiritual en tu vida diaria. No puedes decretar desde el silencio interior si pasas todo el día alimentando tu mente con ruido mental constante, conversaciones tóxicas, entretenimiento destructivo o preocupaciones obsesivas sobre situaciones que están fuera de tu control directo. El silencio interior no es simplemente la ausencia de sonido externo, es la presencia de una quietud profunda donde tu alma puede escuchar claramente la voz de la sabiduría divina que siempre está disponible para guiarte hacia las palabras exactas que necesitas pronunciar para crear la transformación que buscas. Cuando decretas desde esta conciencia elevada, no necesitas repetir tus afirmaciones cientos de veces con la esperanza de que eventualmente funcionen. Una sola declaración pronunciada desde la autoridad espiritual auténtica puede reestructurar completamente una situación que parecía imposible de resolver. Pero para mantener consistentemente este nivel de conexión con tu centro espiritual, necesitas entender exactamente cómo crear y proteger el espacio interno donde nacen los decretos más poderosos. Escribe en los comentarios, decreto desde el silencio interior. Crear y proteger ese espacio interno sagrado requiere comprender una verdad fundamental que muchas personas pasan por alto en su entusiasmo inicial por dominar: el poder de la palabra. El decreto no es un truco de magia que puedes usar casualmente sin consecuencias. Es una herramienta espiritual extraordinariamente poderosa que debe ser utilizada con la misma responsabilidad y respeto que usarías para manejar cualquier instrumento capaz de producir cambios profundos y permanentes. Aquí radica uno de los errores más comunes que cometen quienes están comenzando su viaje de transformación consciente. Decretan algo con entusiasmo un día, y cuando no ven resultados inmediatos, o cuando enfrentan una dificultad temporal, cancelan inconscientemente ese decreto, pronunciando palabras completamente opuestas al día siguiente. Es como plantar una semilla por la mañana y arrancarla por la tarde porque no ha germinado todavía. Esta inconsistencia no solo neutraliza el poder de tus decretos, sino que también entrena a tu mente subconsciente para no tomar en serio tus declaraciones futuras. Si constantemente cambias de dirección, si decretas abundancia hoy y escasez mañana, si afirmas salud ahora y enfermedad después, tu servidor mental interno simplemente suspende toda acción porque recibe instrucciones contradictorias. La responsabilidad en el uso del decreto significa desarrollar la disciplina espiritual para sostener consistentemente aquello que has declarado, especialmente durante los momentos cuando las apariencias externas parecen contradecir tu declaración. Esta es precisamente la prueba que determina si realmente confías en el poder de tu palabra o si simplemente estás jugando con conceptos espirituales superficialmente. Pero una vez que comprendes la responsabilidad que conlleva decretar conscientemente, puedes comenzar a aplicar las características específicas que transforman una afirmación común en un decreto verdaderamente poderoso. Un decreto auténtico posee cualidades muy específicas que lo distinguen de las declaraciones casuales o los deseos vagos. Un verdadero decreto es extraordinariamente simple. No necesita palabras elaboradas, vocabulario sofisticado o frases poéticamente hermosas. Su poder reside en la claridad cristalina de la intención, no en la complejidad del lenguaje. Es claro como el agua pura, específico como una dirección precisa, afirmativo como una declaración de hecho, y breve como una orden militar eficiente. La simpleza es poder porque elimina toda ambigüedad que podría confundir a tu mente subconsciente sobre exactamente lo que quieres manifestar. La claridad es fuerza porque no deja espacio para interpretaciones múltiples. La especificidad es efectividad porque le da a la ley universal instrucciones precisas sobre qué crear en tu experiencia. Un decreto poderoso no necesita adornos retóricos,
explicaciones largas sobre por qué mereces lo que estás pidiendo, o justificaciones sobre cómo podría manifestarse lo que declares. Solo requiere una cosa: fe tranquila y absoluta, como la confianza natural de alguien que enciende una lámpara, sabiendo con certeza total que brillará. Esta fe tranquila no es emoción exaltada ni entusiasmo forzado. Es una quietud profunda que nace del conocimiento cierto de que estás operando con leyes espirituales que funcionan automáticamente cuando se aplican correctamente. Es la serenidad de quien sabe que ya es un hecho consumado en el plano invisible y que solo es cuestión de tiempo antes de que se materialice en el plano visible. Esta calidad de certeza interior transforma completamente la energía que respalda tus palabras y determina la velocidad y completitud con que se manifestarán en tu realidad externa. Escribe en los comentarios: mis decretos son simples y poderosos. Esa certeza interior que transforma la energía detrás de tus palabras te conecta con una revelación aún más profunda sobre cómo funciona realmente la construcción de tu realidad personal. Toda existencia humana, sin excepción, se estructura completamente sobre el lenguaje. No me refiero únicamente al idioma que hablas, sino al conjunto específico de frases, expresiones, afirmaciones y fórmulas verbales que cada persona adopta, casi siempre inconscientemente, como el molde invisible de su destino. Este molde lingüístico opera las 24 horas del día en los bastidores de tu experiencia, determinando no solo lo que piensas sobre ti mismo y sobre el mundo, sino también las decisiones que tomas, las oportunidades que percibes, las relaciones que atraes y las circunstancias que se manifiestan constantemente en tu vida. La verdad oculta es que el lenguaje que usas habitualmente no solo refleja lo que crees sobre la realidad, es mucho más poderoso que eso. Literalmente moldea y construye lo que vives día tras día. Funciona como un mapa invisible del mundo que estás creando constantemente, donde cada frase que repites forja un patrón específico, cada expresión habitual abre o cierra caminos, cada declaración casual siembra semillas que eventualmente florecerán como experiencias concretas. Cuando alguien usa repetitivamente expresiones como «esto siempre me pasa a mí», no está simplemente describiendo una serie de coincidencias desafortunadas, está confesando y reforzando su molde interno, está validando el patrón que ha adoptado como su identidad, está programando activamente que esa experiencia se repita una y otra vez en diferentes formas, pero con la misma esencia. Esta programación lingüística es tan sutil que pasa completamente desapercibida para la mayoría de las personas. Hablan de manera automática, repiten frases heredadas sin cuestionamiento, adoptan expresiones del entorno social sin examinar su impacto, y así van construyendo inadvertidamente los límites y posibilidades de su experiencia futura. El impacto de este proceso se extiende a todas las áreas de la vida humana. En las relaciones, por ejemplo, quien constantemente dice «los hombres son todos iguales» o «las mujeres no se puede confiar en ellas», está creando un filtro perceptual que solo le permitirá notar evidencia que confirme esas declaraciones. En las finanzas, quien repite «nunca hay suficiente dinero» está estableciendo un techo invisible que limitará consistentemente su capacidad de generar y retener abundancia. En la salud, el lenguaje cotidiano tiene un poder extraordinario. Quien habitualmente nombra enfermedades como mi artritis, mi migraña, mi diabetes, está declarando propiedad sobre esas condiciones y dificultando enormemente cualquier proceso de sanación. En contraste, quien aprende a referirse a las dificultades temporales del cuerpo, sin apropiarse de ellas, crea espacio mental para que la salud natural se restaure. Este proceso de construcción lingüística de la realidad explica por qué personas con antecedentes similares, educación parecida y oportunidades comparables pueden tener resultados de vida tan drásticamente diferentes. La diferencia no está en las circunstancias externas, sino en la calidad del mapa lingüístico que cada una ha adoptado como su guía para navegar la experiencia. Pero, una vez que comprendes cómo tu lenguaje habitual está moldeando constantemente tu destino, tienes en tus manos la oportunidad más extraordinaria, la posibilidad de rediseñar conscientemente el mapa verbal
que determina hacia dónde te diriges en cada área de tu vida. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque necesitas entender exactamente cuál es la forma más persistente y poderosa de oración que estás practicando sin darte cuenta, y cómo puedes transformarla conscientemente. Escribe en los comentarios: mi lenguaje construye mi destino. Esa forma más persistente y poderosa de oración que estás practicando constantemente sin darte cuenta no es lo que pronuncias formalmente en un templo los domingos, ni las afirmaciones que repites durante 5 minutos por la mañana, ni las frases inspiradoras que lees en libros espirituales. Es algo mucho más influyente y determinante: el lenguaje absolutamente cotidiano que usas mientras cocinas, mientras trabajas, mientras conduces, mientras conversas casualmente con amigos, mientras procesas mentalmente los eventos del día. Esta revelación cambia completamente tu perspectiva sobre qué constituye realmente la práctica espiritual en tu vida diaria. Tu verdadero altar no está en ningún lugar sagrado externo. Está en tu mente, operando las 24 horas del día. Tu oración más efectiva no es la que pronuncias en momentos especiales de concentración espiritual, sino la que repites inconscientemente cientos de veces durante las actividades más mundanas y ordinarias. Cuando susurras «estoy tan cansado» mientras preparas la cena, cuando murmuras «no puedo con tanto trabajo» mientras revisas tu agenda, cuando comentas «nunca tengo tiempo para nada» mientras manejas en el tráfico, estás literalmente orando. Estás enviando decretos específicos al universo sobre qué tipo de experiencia quieres continuar teniendo. Estás practicando la forma más persistente de programación mental que existe. El impacto acumulativo de esta oración inconsciente es exponencialmente mayor que cualquier práctica espiritual formal, porque sucede con una frecuencia y una espontaneidad que penetra mucho más profundamente en tu subconsciente. Es como la diferencia entre tomar una vitamina una vez por semana versus alimentarte constantemente con cierto tipo de comida durante todo el día. Pero existe una dimensión aún más profunda de este proceso que la mayoría de las personas nunca considera conscientemente. Cada palabra que pronuncias, cada frase que repites, cada expresión que usas habitualmente, no solo vibra hacia el mundo externo creando circunstancias y atrayendo experiencias, también se imprime, se graba y se cristaliza permanentemente dentro de tu mundo interior, transformando gradual pero inevitablemente tu carácter, tu personalidad, tu manera de percibir la realidad, tu forma de reaccionar ante las situaciones. Tu personalidad actual no es algo que trajiste al nacer como un paquete fijo e inmutable, es algo que has construido, palabra por palabra, declaración por declaración, expresión por expresión, a lo largo de los años. Tu manera de pensar, tu nivel de confianza o inseguridad, tu capacidad de fe o tu tendencia hacia la duda, tu habilidad para ver oportunidades o tu predisposición a ver obstáculos. Todo esto es el resultado directo de miles de palabras que tú mismo has plantado en tu conciencia. Cuando alguien se describe repetitivamente como una persona nerviosa, no solo está comunicando información sobre su estado actual, está reforzando y profundizando esa identidad con cada repetición, está entrenando a su sistema nervioso para que produzca más ansiedad, está programando su personalidad para que se comporte de manera cada vez más nerviosa en situaciones diversas. Esta verdad oculta significa que tienes el poder extraordinario de rediseñar completamente tu personalidad simplemente cambiando conscientemente las palabras que usas para describir quién eres, cómo te sientes, qué esperas de la vida y cuáles son tus capacidades reales. Puedes transformarte literalmente desde adentro hacia afuera usando el mismo mecanismo que hasta ahora ha estado operando automáticamente sin tu supervisión consciente. Pero para hacer esto efectivamente, necesitas desarrollar un nivel de awareness completamente nuevo sobre el diálogo interno constante que determina quién estás siendo en cada momento. Escribe en los comentarios: transformo mi personalidad con mis palabras. Desarrollar ese nivel de awareness completamente nuevo sobre tu diálogo interno te lleva inevitablemente a una comprensión revolucionaria que puede cambiar para siempre la trayectoria de tu vida. Tu carácter actual,
esa combinación única de fortalezas y debilidades, miedos y confianzas, hábitos y reacciones que defines como tu personalidad, no es algo que heredaste como un paquete inmutable de tus padres o de tus circunstancias de nacimiento. Es algo que has construido meticulosamente, palabra por palabra, declaración por declaración, pensamiento por pensamiento, a lo largo de todos los años de tu existencia. Tu forma actual de pensar, tu manera específica de reaccionar ante el estrés, tu nivel de autoconfianza o inseguridad, tu capacidad para ver posibilidades o tu tendencia a enfocarte en problemas, todo esto es el resultado directo y preciso de miles de palabras que tú mismo has plantado, deliberada o inadvertidamente, en el jardín de tu mente. Esta revelación es simultáneamente liberadora y desafiante. Liberadora porque significa que no eres víctima de tu temperamento actual, que no estás condenado a repetir los mismos patrones emocionales para siempre, que puedes conscientemente reconstruir cualquier aspecto de tu personalidad que ya no te sirve. Desafiante porque significa que eres completamente responsable de quién has llegado a ser hasta este momento. Pero aquí entra en escena una trampa sutil que puede sabotear completamente tu proceso de transformación personal si no aprendes a identificarla y evitarla. En nuestro mundo moderno, especialmente en el ámbito del desarrollo personal y la espiritualidad, existe una abundancia de lo que podríamos llamar oro falso lingüístico. Estas son palabras que brillan hermosamente en la superficie, pero que no iluminan realmente nada en tu interior. Son expresiones que seducen tu mente con su sonido inspirador, pero que no sostienen ninguna transformación real, porque carecen de la sustancia espiritual auténtica que produce cambios duraderos. Son como oro falso, relucientes y atractivas por fuera, completamente huecas e inútiles por dentro. Este lenguaje superficial ha invadido prácticamente todos los espacios donde las personas buscan crecimiento y mejora personal. Frases vacías como «solo tienes que creer en ti mismo», «todo sucede por una razón», «mantén pensamientos positivos», suenan hermosas y pueden generar una sensación temporal de inspiración, pero no llevan la carga energética necesaria para producir transformaciones reales en tu experiencia de vida. El problema con este oro falso lingüístico no es que las palabras sean incorrectas en sí mismas, sino que se han convertido en clichés repetidos mecánicamente, sin el respaldo de comprensión genuina, sin la fuerza de convicción auténtica, sin la energía de experiencia vivida. Son como monedas devaluadas que han perdido su poder de compra en el mercado de la manifestación espiritual. Cuando adoptas este tipo de lenguaje superficial como parte de tu práctica de decretos, estás esencialmente diluyendo el poder de tu palabra. Tu mente subconsciente, que es extraordinariamente precisa en detectar la autenticidad, simplemente no responde a declaraciones que siente como vacías o falsas, sin importar cuán poéticamente estén formuladas. La diferencia entre palabras auténticas y palabras vacías no está en su complejidad o en su belleza estética, sino en la profundidad de verdad personal que las respalda, en la calidad de convicción que las carga, en el nivel de experiencia interna que las sostiene. Para construir una nueva conciencia verdaderamente poderosa, necesitas aprender a distinguir entre el lenguaje que tiene sustancia transformadora real y el que simplemente suena agradable sin producir cambios tangibles en tu vida. Escribe en los comentarios, elijo palabras con sustancia real. Esa habilidad para distinguir entre lenguaje auténtico y superficial te lleva inevitablemente a confrontar una verdad incómoda pero absolutamente fundamental sobre la integridad de tu instrumento más poderoso. Existe una forma sutil pero devastadora de corrupción que puede destruir completamente la efectividad de tus decretos, sin importar cuán perfectamente estén formulados o cuán sinceramente los pronuncies. La mentira, por pequeña que parezca, por insignificante que la consideres, por bien intencionada que esté, corrompe directamente el instrumento de la palabra. No se trata simplemente de una cuestión moral abstracta sobre el bien y el mal. Es una ley práctica y tangible que afecta inmediatamente tu capacidad de crear realidad a través de tus declaraciones. Cuando mientes, incluso en las formas más sutiles como exagerar una historia para impresionar a alguien, prometer algo que no tienes intención de cumplir,
o decir que estás bien cuando claramente no lo estás, no solo estás potencialmente dañando a la otra persona, estás debilitando sistemáticamente tu propio poder creativo porque estás actuando contra el principio fundamental que gobierna toda manifestación, la alineación total entre tu palabra interna y tu expresión externa. Tu mente subconsciente, que es el mecanismo que convierte tus palabras en experiencias tangibles, pierde gradualmente la confianza en la veracidad de tus declaraciones cuando detecta inconsistencias frecuentes entre lo que dices y lo que realmente piensas o sientes. Es como usar un instrumento de precisión con piezas defectuosas. Eventualmente, dejará de funcionar correctamente. Esta corrupción del instrumento explica por qué muchas personas que aprenden técnicas poderosas de manifestación y decretan con entusiasmo durante un tiempo, gradualmente pierden fe en estos métodos cuando no obtienen los resultados esperados. El problema no está en las técnicas, sino en que han comprometido inconscientemente la integridad de su palabra a través de pequeñas deshonestidades cotidianas. La restauración de este poder requiere un compromiso renovado con la verdad en todos los niveles de tu comunicación, no desde perfeccionismo rígido, sino desde la comprensión de que tu palabra es literalmente tu herramienta de creación más valiosa y debe ser tratada con el respeto correspondiente. Pero una vez que comprendes y restauras la integridad de tu instrumento, puedes comenzar a aplicar uno de los principios más extraordinarios de la creación consciente. Todo lo que genuinamente anhelas, todo lo que tu alma desea experimentar, todo lo que sientes como una llamada auténtica desde lo más profundo de tu ser, ya existe completamente formado en el plano espiritual de la realidad. Esta no es una metáfora consoladora, sino una descripción literal de cómo funciona la estructura de la manifestación. Tus deseos más elevados no son fantasías que esperas que se materialicen desde la nada. Son percepciones de posibilidades que ya están disponibles en dimensiones más sutiles de la existencia, esperando solamente el mecanismo correcto para densificarse en experiencia física. Ese mecanismo es precisamente la palabra hablada con autoridad espiritual. La palabra funciona como el puente necesario entre lo invisible y lo visible, entre el potencial y la actualización, entre el deseo del alma y la experiencia del cuerpo. Sin este puente conscientemente construido, no hay manera de que lo que existe en el plano espiritual cruce hacia la manifestación material. Esta revelación transforma completamente tu relación con el proceso de creación consciente, porque significa que no estás tratando de forzar que exista algo que no está disponible. Estás simplemente aprendiendo a usar correctamente el mecanismo que permite que lo que ya es verdad en espíritu se revele también en forma. Escribe en los comentarios: restauro la integridad de mi palabra. Aprender a usar correctamente ese mecanismo te conecta con una dimensión del poder de la palabra que la mayoría de las personas nunca descubre. Una dimensión que puede revolucionar completamente no solo tu capacidad de manifestar lo que deseas, sino también tu habilidad para influir positivamente en la vida de otros. Existe una forma de palabra que no requiere sonido, que no necesita ser pronunciada audiblemente, pero que puede contener más poder transformador que 1000 frases habladas desde la ansiedad o el miedo. El silencio, cuando es comprendido correctamente, no es la ausencia de palabra, sino palabra en su estado más potencial y concentrado. Es como la semilla que contiene dentro de sí todo el potencial de convertirse en un árbol frondoso, pero que mantiene esa fuerza creativa en forma concentrada hasta que encuentra las condiciones perfectas para expandirse. Cuando ese silencio interior se llena conscientemente de fe auténtica, de paz profunda y de verdad espiritual, se convierte en un campo magnético extraordinariamente poderoso que puede atraer transformaciones milagrosas sin que tengas que pronunciar una sola palabra audible. Es la diferencia entre el ruido disperso y la energía láser concentrada que puede atravesar cualquier obstáculo. Esta revelación cambia completamente tu estrategia para crear cambios en tu vida y en la vida de otros. No siempre necesitas decretar en voz alta, no siempre requieres formular afirmaciones elaboradas. A veces, el acto más poderoso que puedes realizar es mantener un silencio cargado de certeza espiritual,
sosteniendo en tu conciencia la visión perfecta de lo que sabes que es verdad en el plano más elevado. Pero cuando dominas tanto el poder del decreto consciente como la fuerza del silencio espiritual, llegas naturalmente a una comprensión que trasciende el beneficio personal y se convierte en un servicio sagrado para la humanidad. Cuando realmente comprendes que tu palabra no solo crea tu propia vida, sino que también puede ayudar profundamente a otros a crear una vida nueva y más elevada, estás preparado para servir como un canal auténtico de transformación colectiva. Esta transición desde el desarrollo personal hacia el servicio espiritual sucede, naturalmente, cuando tu propia transformación alcanza un nivel de estabilidad y autenticidad que se convierte en un ejemplo viviente del poder de la palabra consciente. Ya no necesitas predicar o convencer a nadie de estos principios. Tu propia manera de hablar, de decretar, de mantener silencio, se convierte en una enseñanza silenciosa que inspira a otros a examinar y elevar la calidad de su propio lenguaje. El mundo necesita desesperadamente aprender un nuevo modo de hablar, un lenguaje que nazca desde el Cristo interior en lugar del ego herido, que emerja desde la fe en lugar del miedo, que se origine en la verdad en lugar de la programación heredada. Cuando tu palabra se convierte en un instrumento purificado de expresión espiritual, automáticamente comienzas a enseñar este nuevo lenguaje a todos los que te rodean, no a través de sermones o correcciones, sino a través del impacto vibratorio de tu propia manera transformada de comunicarte. Las personas comenzarán a notar algo diferente en ti, una calidad de presencia que antes no tenías, una autoridad silenciosa que no viene de la arrogancia, sino de la alineación con la verdad. Y gradualmente, casi sin darte cuenta, te convertirás en un punto de referencia para otros que también buscan descubrir el poder extraordinario que reside en sus propias palabras. Integrar completamente todo este conocimiento en una práctica diaria transformadora es exactamente lo que separa a quienes experimentan cambios reales y duraderos de quienes simplemente acumulan información interesante, pero sin aplicación práctica. Tu palabra se ha convertido ahora en algo completamente diferente de lo que era cuando comenzaste este viaje conmigo hace unos minutos. Ya no es simplemente sonido casual que sale de tu boca sin supervisión consciente. Se ha transformado en tu herramienta más poderosa de creación, en tu instrumento más preciso de sanación, en tu canal más directo de conexión con la inteligencia divina que opera constantemente en tu favor. Cada frase que pronuncies desde ahora llevará una responsabilidad nueva, una conciencia expandida, una intención más elevada. Cada silencio que mantengas será un espacio sagrado donde la sabiduría puede emerger naturalmente. Cada decreto que formules será una colaboración consciente con las fuerzas que mantienen al universo entero en perfecto orden. Si este mensaje resonó profundamente en tu interior, si sientes que algo fundamental ha cambiado en tu comprensión del poder que tienes en tus propias palabras, te invito a que te suscribas a este canal, porque lo que acabas de experimentar es solo el comienzo de un viaje extraordinario hacia el dominio completo de tu palabra como instrumento de transformación consciente. Y si llegaste hasta aquí, si permaneciste conmigo durante todo este recorrido a través de los secretos más profundos de la creación consciente, escribe en los comentarios: mi palabra es mi poder creativo. Quiero saber que este mensaje llegó exactamente a quien necesitaba escucharlo en este momento preciso de su vida. Tu like en este video me confirma que hemos creado una conexión real, que esto no fue simplemente información que pasó por tu mente, sino una verdad que tocó tu alma y que comenzará a transformar tu experiencia desde hoy mismo. Y porque sé que tu viaje de despertar está apenas comenzando, hay un video aquí al lado que complementa perfectamente todo lo que acabamos de explorar juntos. Haz clic y sigue conmigo por allá, donde continuaremos profundizando en los misterios más extraordinarios de tu poder interior. Tu palabra es oro, y ahora sabes exactamente cómo usarla para crear la vida que realmente mereces vivir.